¿Qué tal, gente? Buen día. Bienvenidos una vez más. Este programa es un nuevo programa de hitos y tenemos un testimonio con Jorge Arevalo. Lo conocí un poco. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, con mucha expectativa de poder conversar esta mañana, Andrés. De verdad. Sí, tú sabes que a mí me pasó la voz Martín Tello, un amigo que ha salido en la temporada anterior del podcast Influyente, y me comentó de tu testimonio y me gustaría escucharlo. Esta versión de hitos es una versión extendida, como te comentaba tras cámaras, y me encantaría que nos comentes cómo fue que conociste a Jesús y cómo te llevó en este camino a través de distintos momentos que marcaron un hito en tu vida para hacer lo que ahora estás haciendo para Dios. Cuéntame. Ok, gracias. Mira, empezamos por esto. Nosotros nacimos en un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá siempre se dedicaron al ministerio. Mi papá desde muy pequeño, que tenemos memoria o que tengo memoria, es que mi papá trabajó en Radio Pacífico por espacio casi de 20 años. Me acuerdo aún que mi papá era operador en Radio Pacífico y de muy pequeño nos llevaba a hacer lo que ahorita estoy viendo. O sea, lo que mi papá se dedicaba a hacer las grabaciones de tantos pastores, de tantos programas de radio. Eso lo hemos vivido desde que más o menos 5 o 6 años. O sea, tú eres hijo de pastor oficial. Sí. Y luego mi mamá todavía vive, mi mamá era profesora de lengua y literatura. Entonces, durante esa niñez, nosotros veíamos a papá yendo a la iglesia, a papá trabajando en el Pacífico y a mamá trabajando en el colegio. Entonces, esa era nuestra vida, ¿no? Involucrados totalmente en el ministerio, entonces. Sí, por supuesto, ¿no? Vamos a decir de lunes a viernes, Ya. Sábado y domingo de hecho, ¿no? Ahora, desmiénteme un poco, porque la mayoría de las personas que no conocen a Jesús creen que en la iglesia la gente es perfecta y que los hijos de pastores nacen con una aureola, ¿no? Ya. O sea, peor aún. Pero ¿es así el caso? Yo no soy cristiano de cuna, Ya. como le dicen, ¿no? Pero Ya. tú sí. ¿Qué es eso? ¿Qué se siente ser hijo de un pastor? Ya. Voy a tratar de resumir esto. Mira, nosotros tuvimos el privilegio de estar en un colegio cristiano, Colegio San Andrés, desde transición, en esa época había transición. Son 11 años ahí. De lunes a viernes escuchando la palabra de Dios. Los sábados asistiendo al grupo de adolescentes. Los domingos yendo al culto dominical. O sea, de lunes a domingo teníamos la palabra, ¿no? En diferentes formas. Ahora, ahí viene lo que tú has preguntado o estabas comentando. ¿Por qué eso? ¿No? Si de lunes a domingo escuchábamos la palabra, los sábados, ahorita me estoy acordando, los cultos familiares con papá, que tenía 10, 11 años, siempre he jugado fútbol, etcétera. Mi papá no nos dejaba salir, al menos a mí, si es que no participábamos en el culto familiar. Ahora, no un culto, no, le llamábamos culto, pero era una reunión de familia de, vamos a decir, 15, 20 minutos. O sea, la palabra, etcétera, estaba todos los días. O sea, como que uno pensaría que no hay excusa para alejarse de esa fe, como que algunos dirían, oye, te han lavado el cerebro desde niño, imposible que te alejes. ¿Pero fue así? Obviamente. Más que eso, yo pienso eso, más que nos han lavado el cerebro, voy a hablar específicamente de nuestro caso, nuestra familia. Nosotros vivimos en casa, nosotros somos victorianos, nacimos en la Victoria. Desde muy pequeños nuestros padres, dentro de la crianza, nos permitían jugar, vivimos en un edificio, teníamos muchos amigos, en el barrio fuimos creciendo, veíamos muchas cosas. O sea, el caso de nuestros padres nunca fue una cuestión de... No estaban aislados. Exactamente. O sea, no teníamos esa rigurosidad, si puedo decir esa palabra. O sea, sí, mi papá y mi mamá siempre veíamos que entre los dos nos decían esto, pero también había cosas que teníamos que consultar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Me acuerdo, por ejemplo, la primera fiesta, ¿no? En el barrio de hombres, nosotros somos 3 hermanos, decirle sobre todo a mi papá, ¿no? Nosotros sabíamos que mi papá siempre iba a decir sí, ¿no? ¿Con quién vas a ir? Etcétera. O sea, a pesar de ser pastor y ser cristiano,
En la formación nunca les restringió las cosas, sino que les enseñaba. Lo cual me parece sanísimo, ¿no? Claro, o sea, algo que yo resumiría con esto, y lo voy a ir mencionando poco a poco, es que mi papá siempre nos daba lo que él decía, trataba de cumplirlo. Mi mamá igual. Ahora, como el caso de familia, ¿no? Habían cosas así difíciles, pero comúnmente cuando veían los permisos iban de mi papá, sobre todo cuando uno entra a la adolescencia, ¿no? Claro. Voy a ir a la fiesta de esto, voy a tal reunión, siempre hemos jugado fútbol, papá, voy a viajar, me iba 2, 3 días. ¿Y eso cómo repercutió en el tiempo? O sea, ¿hubo una permanencia en la fe? ¿O en un punto de adulto todos se abrieron? ¿Qué pasó? Ya, ahí viene, y buena pregunta. Yo hice mi decisión por Cristo, por mi papá. Aún lo recuerdo a los 10 años, 10 para 11 años. Mi papá todos los días en las noches, todos los días en la noche iba a conversar con los tres. Los tres dormíamos en un mismo cuarto. Me acuerdo que conversamos y una de las noches mi papá nos hablaba y me dice, y yo le digo, papá, yo quiero recibir a Cristo. Yo me acuerdo de eso. Hasta ahora lo tengo en memoria, ¿no? Ya tengo más de 50 años, lo tengo. Pero ahí viene para responderte. Durante los 10 años, 11, los demás años que fueron pasando, pienso que acá no quiero culpar a mis padres, porque pienso que es la decisión ya de cada hijo. Empecé a buscarle la sin razón, no solamente a mi padre, sino a Dios. ¿Como parte de tu adolescencia? Sí y no. Sí, porque quizás algo que personalmente yo tenía era que pensaba que a través de llamar la atención, voy a decir, era poder ser una persona dura, ¿no? Aparentar ser muy duro. Ah. Yo era del colegio, ¿no? Y permíteme contarte un poco eso. Yo era en el colegio, un colegio de varones, donde comúnmente hemos crecido con... Tienes que mantener exactamente, una forma, un orden, una pelea, era yo de pelearme, era de llamar la atención, de poner apodos. Entonces, eso fue influenciando mucho en mi vida. Entonces, cada uno de nosotros, como ya lo he mencionado hace un instante, yo soy el segundo de los hermanos. Entonces, llegó un momento en que a los 13, 14, 15, 16 años en el colegio ya tuve problemas, sobre todo de conducta, ¿no? Y yo estudié en un colegio donde era estricto, y eso, no estoy justificando, eso creó en mí una cuestión de rebeldía. Cosa que, lo paradójico es que yo no lo tenía en casa. O sea, mi papá y mi mamá siempre me brindaron mucho amor, pero en el colegio me hizo una persona, y no quiero echarle culpa al colegio, pero yo sí, yo entendí eso, ¿no? ¿Eras otro en el colegio? Una doble vida prácticamente. Sí. Te pregunto esto porque, perdón, porque sí. O sea, pasa que uno cuando ve a un bravucón en el colegio o una persona que le gusta llamar la atención, uno piensa, debe tener un hogar disfuncional, viene de una situación de falta de afecto, algo quiere, ¿no? Pero tú tenías un hogar funcional, cristiano, de cuna, o sea, me resulta un poco extraño, sí, pero a la vez también revelador. Eso, ¿cómo repercutió en el tiempo? O sea, en tu relación con Dios. ¿Tenías una relación con Dios en ese tiempo? Ya, es fácil aparentar. Y es una de las cosas que uno aprende, ¿no? Viendo cosas en la iglesia. Cada vez que yo era de esos que en los cultos, etcétera, ¿no? Ya me conocían. Cuando empezaba, le digo, papá, ¿pero para qué? ¿Para qué hacer tantas cosas y tal? Era de esos de acusadores. O sea, tú sabías las cosas de todos, pues. Claro. Y de muchos compañeros, amigos de la iglesia. Entonces, lamentablemente, yo lo tomé para el lado negativo. Entonces, fui creciendo. Cuando ya salgo del colegio, ahí me enfrenté a algo, ¿no? Porque comúnmente el colegio no ayudó, porque en lugar de, quizás, no puedo echar la culpa al colegio, pero ahí se daba la palabra de Dios, todo eso, pero eso creó en mí ese rechazo a Dios, ¿no? Un rechazo diciendo, todo es Dios, todo es, no religión, porque yo sé que Dios no es religión, pero yo tenía ese concepto, ¿no? De que son los santitos, son aquellas personas que no hacen nada, pero yo sabía que en el fondo hay de todo, ¿no? O sea, claro, porque tú veías gente hipócrita, pero en tu casa también veía gente genuina. Claro, y esa era mi lucha. Uh-huh. Qué bueno, Andrés, ¿qué me dices? Porque en casa, o un poquito más, mi familia me enseñaba quién era Dios.
Qué loco. Mientras que yo veía en las personas, quizás no amigos, gente que no era, pues no. Y entonces yo me sustentaba en eso. A mi papá, cuando él llegaba de sus reuniones del consistorio a las 11, 12 de la noche, yo lo esperaba solamente para recriminarle, decirle, papá, mira, ¿cómo que están diciendo de mí? Era algo tontito, ¿no? Porque yo decía, no, pues de eso no se trata el cristianismo, ¿no? Ahora lo entiendo. Pero eso, pienso, todo ese camino, ¿no? Para ir avanzando lo de mi testimonio, todo ese camino, Dios iba trabajando mi corazón, ¿no? Dios iba trabajando mi corazón. ¿Hubo una experiencia espiritual en esa temporada que te sacó o que te acercó? Ya. Hubieron varias, pero una de esas experiencias que vamos a decir, ayudó o contribuyó fue lo que me acuerdo el año 82, yo estaba terminando el colegio. Mi abuelo nos quería mucho, ¿no? Y ese año mi abuelo fallece, ¿no? Y también de un infarto. Y yo me acuerdo eso muy bien porque yo estaba alejado de Dios. Y voy a contar una experiencia un poco dura, ¿no? Me acuerdo que yo decía, oh, murió, pues ya. Y yo mismo me respondía, pero si Dios, ¿por qué te llevas a mi abuelo? Entonces, es más, me tocó estar junto ¿cómo se llama? En lo del féretro, todas esas cosas. A los 2 años y medio muere mi tío, muy joven. Y ahí fue más fuerte para mí, porque dije, oh, ¿qué quiere decir eso? Que mi tío también fue un testimonio. Mi tío estaba alejado de Dios, vuelve al Señor. Yo dije, ¿qué pasaría si yo me muero? Empecé a decir, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? O sea, y mi tío volvió a Cristo y a los 3 meses, 4 meses se murió. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevas si siendo joven estaba participando con la campaña de Luis Palau, etcétera? Y ahí fui confrontado con Dios. Nunca me voy a olvidar, mis amigos del barrio, yo le digo, mi tío murió en la radio, tuvieron que llevarlo a la morgue, yo llevé el cuerpo de mi tío. Y cuando yo entro a la morgue, fue un impacto para mí, dije, tantos muertos, tanto eso. ¿Quién de estos muertos que están acá van a ir a la presencia de Dios, al cielo? Empecé, no sé, yo sé que Dios me empezó a hablar ahí. Porque no habías tenido una experiencia tan cercana a la muerte antes. Claro, comúnmente no. La real. Familia, claro. A veces piensas que tu familia nunca va a morir. Sí. O si mueres será cuando ya está muy anciano, ¿no? Claro. Entonces eso fue creando en mí, no temor, perdón, ¿qué viene? O sea, ¿qué viene? En cualquier momento. Ahora, claro, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? ¿No? Y mi papá me lo decía, pero yo lo escuchaba, no me decía caso. Pero eso fue las experiencias, ¿no? Luego muere mi abuela, luego muere luego muere mi papá. Y ahí me acuerdo, yo puedo contar este testimonio, fue que cuando yo era más joven, mi papá me dice esto, ¿no? Me dice, hijo, ¿qué pasaría si yo fallezco o muero? Me encontraría contigo. Y yo le contesté, papá, estás loco. O sea, ¿por qué me dices eso? O sea, no me digas eso. No es porque yo tenga miedo que mi papá muera, sino es porque, ¿por qué me estás confrontando? Pero él me lo dijo con tanto amor, que él me dijo, como diciendo, mira, Dios te ama. Mi papá siempre nos hablaba así, Dios te ama. Entonces y ahí me acuerdo que fui a descansar, pero en mi cabeza repetía esa palabra, ¿no? Es como, o sea, me causa gracia porque es cierto que de una u otra manera el amor de los padres nos marca de tal forma que nos señala un sendero hacia Dios. Cuando uno se acerca a Jesús o tiene un encuentro con Dios, el amor lo asimila a lo más cercano y bello que ha vivido. Y en tu caso ha sido directamente la relación con tu padre. Tu padre ha persistido contigo, ha dado un buen testimonio contigo. O sea, tú has sido el que decidió alejarse prácticamente. Tus hermanos también se alejaron. Sí, o sea, los tres se fueron. Sí. Y en lo caso, o sea, papá cristiano. Y es más, probablemente mucha gente en la iglesia les habría dicho, oye, tú no estás administrando bien tu casa, ¿qué estás haciendo? Sí. Porque claro, 3 hijos y tú vas. Ahora, a pesar que se fueron, ¿qué te hizo volver? ¿Qué momento en tu vida fue el punto de inflexión en que tú dijiste, ya, espérate, estoy mal?
tengo que volver a Jesús? Yo sé que hubo varios momentos, Claro, es progresivo. Sí, de hecho, pero algo que, como dices, algo que yo tengo este pasaje en la Biblia, ¿no? Dice, en Oseas, si no me equivoco, cuando dice, con cuerdas de amor te ha traído. Y yo sé que con cuerdas de amor me trajo. O sea, la única forma que Dios podía traerme era con cuerdas de amor. Y yo sé de mucha gente. Pero fueron los momentos que quizás estuve estudiando en varios lugares, en la universidad, y no le encontraba sentido estudiar. No le encontraba sentido. O sea, ahora sí puedo, y sí lo he dicho, ¿no? Mamá, etcétera. Gracias a Dios tuve unos padres que en 2, 3 oportunidades ellos me pagaban la universidad. ¿Y tuviste algún encuentro, una situación con tu papá en que te confrontó? Ya, más que me confrontó fue que una vez yo regreso, me acuerdo de estar en la calle, etcétera. Él siempre me mostraba el amor de Dios. O sea, incondicional. Incondicional. O sea, siempre él estaba listo a escuchar, ¿no? Como es nuestro Padre Celestial. O sea, si yo durante toda mi niñez, adolescencia decía, pero Dios, ¿por qué me pasan esas cosas? No, ni siquiera decía Dios, solo mi mente. Pero yo veía en mi papá que él siempre trataba de lo que él hablaba, cumplirlo. Entonces o sea, Dios me estaba enseñando a través de él. Es como esos chicos que son privilegiados y tienen problemas y uno dice, oye, tu problema no significa nada frente al otro, ¿no? Y no te dabas cuenta de que tenías un papá ahí contigo siempre. ¿Y qué pasó ese día? ¿Volviste de tu casa? Ya, yo volví. ¿A qué hora volviste? Como a las 3, 4 de la mañana, sí. Y él sentado, esperando, como siempre, ¿no? A veces cuando él no estaba esperando, me acuerdo que la puerta estaba sin llave, nosotros entramos, cada uno tenía su llave, etcétera, ¿no? Y a veces mi papá se quedaba ahí orando o haciendo sus cosas. Justo ese día mi papá era, creo, 3 de la mañana, 3 y media, pero estaba en el mueble. Y comúnmente como adolescente, joven, dice, ojalá que no esté, para que no se claro. Que esté como estoy llegando. Ajá. Pero mi papá estaba ahí y me dice, hijo, mañana o más dentro de pocas horas tienes examen en la universidad, ¿no? Yo estaba estudiando en la universidad. Y el otro día llegaste ya borrachazo en otra. No, más que borrachazo estaba después de vacilarte, etcétera, pensando en eso. Y mi papá me dice, ¿habías estudiado? ¿Perdón? ¿Habías estudiado? ¿Para el examen? No. No. Al menos, ¿no? No. Y otro día te cuento. Yo estaba en la San No me cuentes mejor malos testimonios. Mejor eso no lo contaría que. ¿Qué pasó? O sea, ¿llegaste y tu papá te metió una tunda o qué? No. Ya, número uno, mi papá ya de adolescente grande ya nunca nos tocó. No, nunca. Uh-huh. Pero sí nos hablaba mucho. Y más que nos hablaba con su ejemplo, ¿no? O sea, él no lo. Algo que siempre me puso a pensar, ¿no? Porque ahora que trabajo con adolescentes, jóvenes, mi papá nunca trataba, lo que no hablaba, de no hacerlo. O sea, siempre mi papá trataba de cumplir lo que él decía. Porque yo era de esos, lo tenía loco mi papá. Él era una persona de palabra, un hombre de palabra. Exacto. Y aparte de eso, o sea, cuando él me decía voy a hacer esto, lo trataba de hacer. 1, 2. Te prometía algo, no grandeza, sino cosas, lo hacía, ¿no? Entonces eso hacía, pero retomando lo otro, entonces yo llego a las 3 de la mañana, 3 y media, y mi papá me dice, pero me dice, tú tienes que ir examen más tarde, me dice. Entonces yo me fui a descansar, se levantó a las 6 y media, 7, porque él estaba los domingos, tenía que ir a la escuela dominical, etcétera, ¿no? Ana, báñate, me dice, tienes que lavarte la boca, bueno, entonces, y me preparó el desayuno. Y todo ese proceso de levantarte, que te levanta, que te prepara el desayuno, yo decía, no lo entendía. Claro, tú acababas de volver de una fiesta, no estudiaste la noche anterior, te largaste, no te importó. Y era, pienso que ese fue el parte del kit de todo. O sea, ya mi vida estaba llegando a un tope, ¿no? Había estado en muchas cosas no agradables. ¿Qué edad tenías? Ya tenía 18, 19 años, ya era mayor de edad, etcétera, ¿no? O 20. ¿Y qué se sintió el ver que él te preparaba, te hacía todo y todo? Para mí era... Ahí entendía a Jesús. Wow.
Porque Jesús siempre hizo por sus discípulos, ¿no? Nosotros como hijos de Dios sabemos. O sea, ahí decía, ¿cómo es que Dios mandó a su hijo por amor? ¿Cómo es que mi papá hacía, en lugar de recriminarme, ¿no? Quizás no me va a pegar, etcétera, o decirme, anda vago y anda a estudiar, a trabajar, etcétera, ¿no? Pero él hizo eso, fue un acto de amor, ¿no? De desprendimiento, ¿no? Entonces él me dice, ya me bañé, me lavé la boca, etcétera, me dio de tomar desayuno. Y nosotros teníamos un auto, ¿no? Y me llevó a la universidad. Me llevó hasta la avenida Arequipa, cuadra 36. Y yo todo el camino, él me hablaba. O sea, ni siquiera tú le dijiste, papá, pues ya para qué voy a dar el examen. Claro, no, jamás le conté a mi papá, ni menos a mi mamá, que yo estudiaba, ¿no? Ellos creían que yo estudiaba, pero yo iba a otras cosas. Y aún así te llevó. Me llevó, no, y siempre me llevaba. Si esté mal o bien, yo me llevaba, cuando él podía, ¿no? A veces viajaba también mucho. Entonces, cuando yo todo el camino, yo no, la verdad, ¿no? Ahí entiende el amor de Dios, ¿no? Yo no lo podía mirar, ¿no? ¿Cómo lo voy a mirar si mi papá? Yo decía, ¿ahora qué me va a decir? ¿No? Antes, cuando me decía, la clásica, ¿no? Del adolescente rebelde, a escucharlo. No me decía nada, pero me dice, hijo, ten cuidado, me dice. O sea, piensa en que tienes que ser responsable. Entonces, no me dijo mucho esa vez, pero ahí experimenté el amor del padre. Wow. ¿No? Quizás Danilo después lo dice en otra forma, pero yo te hablo de los años 90, pues. Experimenté el amor del padre, porque no me decía nada. Yo llego, me acuerdo, a la universidad, me dijo, ya hijo, ¿tienes tu pasaje para regresar? ¿Cómo le voy a pedir? Yo caminaba, me gustaba caminar, yo me iba desde ahí hasta mi casa, a veces cuando no tenía, me lo gastaba en otra cosa, pero él me dice, ¿tienes tu pasaje? No tienes cara para nada. Para nada, pero porque era domingo, nosotros nos encontrábamos en la iglesia, ¿no? Y tenía que ir hasta la avenida Brasil. Entonces por eso me dijo, ¿tienes tu pasaje para ir a la iglesia? Para después, siempre nos juntábamos los domingos a almorzar. Le digo, no, papá, mira, me dio un dinero. Entonces, yo tenía examen de verdad, no había estudiado nada. Me dan la hoja, hora y media, 2 horas, no hice nada. No me digo que soy el machito, ni esto que lo haga. No me puse a llorar, pero todas las 2 horas y media del examen, pensando en todo lo que hizo mi papá durante todas esas 3-4 horas. Dije, wow. Y también reflexionando, diciendo, ¿qué va a ser de mi vida? ¿No? O sea, si no voy a... ¿Qué hago? Me parece alucinante porque tenemos a veces la idea de que los encuentros con Jesús son espirituales, son experiencias abstractas, ¿no? Como que vas a tomar tu viaje a ayahuasca y wow, pero en realidad hay momentos muy concretos, por ejemplo, como tú mencionas en la relación con tu padre. O sea, hablamos del amor de Dios y a veces no lo conocemos de palabra, pero en acciones sí. Y te contaba también tras cámaras, cuando falleció mi abuela, me dolió mucho y yo noté que la razón por la que me dolía tanto era porque cuando yo había entendido el amor de Dios había sido por los atisbos del amor de ella, cómo había sido ella incondicional siempre conmigo y en mi familia, de manera que yo cuando conocí a Jesús tenía algo a dónde mirar o de qué referencia, ¿no? Y en el caso de tu referencia era tu papá, tú puedes decir que el amor de tu padre fue un hito en tu vida. Sí. Y te marcó para conocer a Jesús. Sí, y yo puedo decir esto, añadir lo que tú dices, Andrés, es que creo, ahora estoy meditando, acordándome, que eso fue una de las tantas cosas de que me hizo entender el amor del Padre. Y después de eso, me acuerdo, yo ya decidí buscar a Dios, ¿no? Entonces ahí viene vamos a decir, otro capítulo más largo. Si yo puedo decirte, yo hablaría horas, porque cuando yo decido regresar a Cristo, yo les conté a mi hermano, tuve la experiencia que se burlaban de mí, empezando mis 2 hermanos. Porque todo lo que habías hecho no te creían. Ahora te has vuelto una aleluya, me dice. Mientras que ellos no eran cristianos, fiestas, etcétera, yo estaba yéndome a la reunión de jóvenes. Qué loco. Y a veces yo mismo me preguntaba, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en una reunión de jóvenes sabiendo que yo puedo estar en una fiesta, sabiendo eso? Pero tú antes estuviste yendo a reuniones de jóvenes, solo que hipócritamente. Claro, ¿cómo? O sea, no tú voy a ibas decir a la iglesia mucho. todavía. Cuando
De adolescente, pero cuando ya de joven, te fuiste por completo. No, porque ya uno decide ir, ¿no? Claro, y es la sensación de volver y decir, ¿quién soy acá? O sea, ¿qué estoy hago haciendo? acá? ¿No? Porque era otra vida la que tenía. Claro. Y yo puedo decir a las personas que están escuchando esto, perdón, están viendo, algo que me costó mucho es dejar a mis amigos. Claro. Señor Jesús. Demasiado. Era influencia para ti. Sí, que era mala influencia para mí, muy mala. Demasiado. O sea, si algo puedo decir como testimonio o a algún chico, adolescente, joven, es dejar a mis amigos. Yo te puedo decir que en la universidad, la última universidad donde estuve, empezaron a llegar amigos a mi casa, no sé cómo. De la nada. De la nada, trayéndome droga. Nunca me voy a olvidar, me tocó la puerta y yo había dejado la universidad. Y viene a buscarme este amigo que yo, bueno, no era amigo, porque era un conocido y me dice, me toca la puerta un día y me toca la puerta y me dice, acá, mi mamá sale, ¿no? Me dice, acá vive Jorge, y yo salgo, me dice, oye, compadrito, ¿cómo estás? Ya no te voy a la universidad. Me dice, oye, ven. Yo salgo, ¿no? Yo vivo en un edificio, me dice, oye, y me saca un paquete y digo, no sabía si reaccionar, quizás sea un poco violento, o decirle, pero no, le dije, ¿no? No le dije que soy cristiano, ahora no, sí le dije, mira, pero ¿cómo es, no? Como que Dios me iba mostrando que no me convenía estar con esa clase de amigos. Mira, desde la universidad venían a buscar a mi casa. Del barrio, no, ahora... Habría sido un buen comprador, seguro. Claro, porque el delivery te va a la puerta de la casa con la pizza. Claro. Pero más que eso era, por ejemplo, yo siempre he jugado mucho en la calle, en la pista, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra experiencia, que era que todos los sábados y domingos salíamos a jugar a la calle. Entonces, se convirtió... Como antes se jugaba. Claro, ¿no? Y nunca me voy a olvidar, sábado, en la tarde, 6 de la tarde, era reunión de jóvenes. Yo jugaba toda la tarde, hasta las 5. Terminábamos a tomar, se supone, ¿no? Gaseosa, pues cerveza. Te bañabas, salías para ir a fiesta, o como se dice ahí. Eran las 5:30 y luego ya me voy. Y todos éramos 10, 15, ¿no? Porque todos los dos equipos se juntaban. Yo le decía, ya me voy. Entonces la reacción de todos tus amigos... Rarazo, ¿a dónde vas? ¿A dónde te vas? ¿No? Estás loco, me dice Coco. ¿A dónde te vas? Claro, o sea, después de fulbito, el fulbazo y después un tonazo. Claro, un tonazo. Y terminar ahí 3, 4 de la mañana. Entonces, y tú cortabas el día ahí. Entonces, eso fue... Ahora, yo le conté eso a mi papá. Le digo, me gusta jugar. Me dice, está bien, pero decide cuando tengas que quedarte. Eso es lo que también mi papá y mi mamá me enseñaron, ¿no? O sea, no puedes tampoco, como se dice vulgarmente, chotear o quitarte a tus amigos. Pero llegó momentos, eso sí también lo puedo decir como testimonio, que tuve que dejar a amigos que no convenían. O sea, los tuve que, ¿cómo se llama? Decir, ya no más. Claro, tuviste que tomar una decisión, obviamente, por tu bien. Sí. Pero lo que me llama la atención, porque te cuento, yo ya te decía que no vengo de una familia cristiana, pero veo que tus padres no te imponían la fe. No te estaban obligando a hacer ciertas cosas como a otro chico le dicen, oye, ve para acá, y te humillan con tus amigos y te sacan de tu grupo, sino que te hablaban para que tú tengas el criterio de saber dejar. O sea, prácticamente las decisiones que has tomado en el tiempo para reconciliarte con Dios son semillas que dieron fruto después de que tus papás sembraron año tras año. Amén. Qué loco. Y eso fue lo que me ayudó mucho en mis decisiones con Cristo. Puedo decirlo, porque... me has hecho acordar, jamás mi papá, no estoy criticando, que te ponía una Biblia ahí, léeme, recítame. Lo he visto en tantos años. Jamás. Ni para ellos era un castigo ir a orar. También lo he visto en el colegio, ¿no? Claro. Anda ahora, anda, pídele. Castigado, como una penitencia. Exactamente. Mi papá ni mi mamá jamás, ¿no? Pero sí me aconsejaba, ¿no? Y ese es un entendimiento que lo hacemos, ¿no? O sea, siempre me decía, mira, es esto. Pero jamás vi, que yo me acuerdo, mi papá me dice, oye, o tienes que ir a la iglesia porque es... No. Pero sí me decía, mientras que tú vivas en casa, vas a ir a la iglesia, es verdad. O sea, vas a levantarte, ¿no? Y ese es bueno, ¿no? Porque la Biblia lo menciona, ¿no? Te disciplinaban. Claro. Pero tampoco pero entonces, en ese sentido, sí, eso nos ayudó, o me ayudó mucho en eso, ¿no? Entonces tú
a ver, dame una característica, lo más poderoso que tú rescatas de la crianza de tu madre y lo más poderoso que rescatas de la crianza de tu padre. Ya, buena pregunta. Justo estaba hablando el otro día de eso. De mi mamá, una mujer muy empeñosa, hasta ahora. Tiene 84 años. O sea, para ella nunca nos enseñó a nunca perder por alcanzar. Si yo terminé mi educación, estudié educación para profesor, es porque era el empeñosa. Y algo que Dios resarció fue esto. Mis dos hermanos terminaron su carrera 3-4 años antes, pero no se titularon. Y Dios resarció a través de mi mamá, más mi mamá, que yo saqué mi título antes que ellos. Y eso solamente Dios lo hace. O sea, eso son detalles, claro. Claro, porque, olvídate, o sea, humanamente dices, yo no sirvo para nada, ¿no? Mis hermanos, mi papá siempre me dijo, hijo, tu hermano menor ya está terminado, ya es abogado y tú no has estudiado, tienes las facilidades. Pero Dios permitió que era por mi mamá. O sea, una mujer muy empeñosa, ¿no? Siempre ahí. Y en por el ella, caso, ¿no? Por ella, sí. Sí. En el caso de mi papá, su amor, ¿no? Incondicional. Wow. Ahí puedo ver lo de Lucas 15, ¿no? El hijo pródigo. O sea, no sé si hay que entienda o conocer a mi papá, sí, seguro que han conocido. Siempre él estaba listo a ayudar. O sea, nunca lo vi a mi papá diciendo no porque no se puede, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Al menos con sus hijos, ¿no? Y te cuento una anécdota, ¿no? Este año me pasó. Estaba yendo a un campamento, estaba dirigiendo un campamento ahí en la playa, y el promotor de ese colegio, lo voy a decir, se llama Rubén. Terminando yo de compartir con los chicos, me llama a un costado. Me dice, tú eres Jorge, lo dice, tú eres Coquito, me dice. O sea, yo me asusté. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y me cuentan una historia que la verdad ese día me hizo reflexionar y me emocioné. Me dijo, mira, yo fui discípulo de tu papá, me dice. Y yo conocí a Cristo durante 3, 4 años, 5 años. Y algo que nunca me voy a olvidar, que tu papá siempre me hablaba de ti, me dice. Yo le digo, ¿qué te decía, Leo? Cuando me dice, nosotros nos íbamos a predicar, etcétera, a todo lugar, me dice, o sea, ya no, todo lugar me decía, siempre decía, ayúdame a orar por mi Coquito. Él está ahí, luchando. Wow, dije, Señor, estás hablando de que, no, o sea, dije, Dios, wow, has tenido misericordia, ¿no? Entonces, y ahí me hice pata de amigo de Rubén, ¿no? Nos encontramos, yo te contaría cuántas experiencias con tu papá, me dice, pucha, me ha llevado a esto, pero siempre, él me dijo, ¿no? Siempre su familia, siempre su Coquito. Y yo decía, Señor, gracias. Claro, tú eres el vivo ejemplo del hijo pródigo, literalmente. Claro, de lo que Dios, claro. Y sabes que también, o sea, en este programa Hitos, lo importante para mí es identificar estos hitos, porque tú has escuchado seguro la frase que dice, el peor fracaso es tener éxito y no saber en qué o cómo lo tuviste, ¿no? Entonces nosotros debemos identificar qué hitos marcaron nuestra vida de parte de Dios, por los cuales ahora tenemos un éxito en Jesús. Y creo que esos han sido tus padres. No ha sido como en otros casos que he escuchado un pastor, pero ausente emocional de su familia, porque a veces hay hijos de pastores que dicen, mira, mi papá se dedicaba tanto al ministerio y me olvidaba a mí. Y es doloroso, ¿no? Porque también uno no es consciente del todo, pero en tu caso fue diferente. Tú eres el que se apartó, pero el amor de Dios llegó a ti a través de tu padre igual. Sí. Ahora, ¿qué le dirías a una mamá, a un papá que son cristianos, que quieren criar bien a sus hijos, pero que tienen esa lucha, que dicen, ¿qué hago? Mi hijo es adolescente, se zurra en lo que le digo. ¿Qué le dirías a uno de ellos? ¿Cómo lo animarías? Ya, me toca ser papá, soy papá de una niña, se llama Fe, 12 años, está entrando a la pubertad, pero es diferente, totalmente diferente. Yo digo, Señor, me has premiado con esta hija. Wow, pienso que en la insignia en el colegio donde estaba, dice esto, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso lo tuve desde transición.
no lo entendía. La verdad, no lograba entender. Estaba en latín, ¿no? El Timur. Yo decía, ¿por qué? No, cuando era quizás no alejado, decía, ¿qué tontería ponen acá? Pero transición, ¿qué es? Explíquenos rapidito. Ya, perdón, transición era el primer grado. Primer grado, Sí, se llama transición. Como de nido claro. al colegio. Okay. Entonces, sí, yo leí eso y no lo entendía, porque en mi insignia del colegio estaba eso. Cuando fue dándose, ya secundaria, yo sabía de quién era Dios, de hecho, ¿no? Pero estaba alejado. De teoría, como dice Job, había escuchado a Dios, etcétera. Pero cuando ya fui creciendo y fui acercándome a Dios, entendí que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué quiero decir con eso? Si empiezo a ver a Dios en la guía de mi vida, en la guía de mi familia, he tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, de escuchar a tantos papás estando en el colegio, ¿no? ¡Wow! Andrés, yo te podría escuchar cada caso, ¿no? Chicos, yo enseñé de tercero, cuarto, después quinto y sexto. Cantidad de testimonios. Ahora, no hemos venido a hablar mal del pastor, no pastor, pero algo que tengo que hacerlo yo como papá es cuando empiezo a guiar a mis hijos con el temor a Dios. Lo primero. Ser consecuente claro, entre lo que dices que crees y lo que haces. Y eso es lo más difícil. Ahora entiendo a mi papá. Claro. Cuando yo lo tenía loco, mi papá. Lo cuestionabas, o sea, por tonteras. No a él, sino a la gente. O sea, a la iglesia, ¿no? Claro, a la iglesia, al grupo. Y al final yo digo, pero un día sí me dijo algo bien claro, y lo digo siempre, ¿no? Hijito, me dijo una vez, ya le saqué el 15. Te parchó. Me parchó, pero no, con amor me dijo, nunca mires a las personas. El pastor, este va a fallar. Yo te voy a fallar. Mira a Jesucristo. Y esa es una de las cosas que me ha sostenido, te lo digo. O sea, tú no sé cuánto tiempo eres cristiano, he visto tantas cosas no agradables y eso hace que la gente se vaya al mundo, los hijos mismos, ¿no? Que tú me has hecho la pregunta. Como le escuchaba una hija, me decía, ¿cómo voy a...? Me decía, a mí me dicen Coco, ¿no? La confianza, me decía, ¿cómo? Me dice, Coco, ¿cómo voy a seguir a Jesús si mi papá, etcétera, 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 hace esto? Te hablo líderes, etcétera, ya no quiero entrar en eso, pero así me decían en el colegio. ¿Yo qué les voy a decir? Claro, todos testimonios de primera mano. Claro. De hijos, de gente cristiana, claro, líderes, pastores. Y me decían, ¿cómo voy a seguir a Cristo? ¿Cómo es si mi papá o mi mamá? Antes era papá, ¿no? Solo era papá, ahora es mamá. Claro. Ha cambiado también. Sí, claro. Me dicen, mi mamá hace esto, entonces... Es como la figura predominante, ya no solo el papá, y la mamá también marca para mal. Entonces, el temor a Dios. Qué loco, porque también eso que mencionas revela hitos malos en la vida de los hijos también. Yo pienso, Andrés, yo pienso que el temor a Dios, la base de una familia, ¿no? El temor a Dios. Ahora me gustaría abordar un poco el tema de los campamentos. Tú me comentaste que tu papá se dedicó años con la Unión Bíblica al Ministerio de Campamentos. Sí. Que la Unión Bíblica tenía ministerios y uno de los más fuertes yo he escuchado que era ese. ¿Ya? Que van a Caguay y hacen distintos eventos. Es una especialización, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que tú tomaste ese legado del hombre de quien te habías apartado por su fe de alguna manera y que él pues persistió? ¿Cómo fue que terminas de ser ese hijo apartado del hijo pródigo a ser ahora el que se encarga de los campamentos? Cuéntame. Algo que se lo conté a mi hija, ¿no? Mi hija se llama Fey, y le dije, mira, mis padres empiezan el voluntariado en campamentos en la Unión Bíblica cuando yo tenía 6 meses. Yo era el segundo hijo, ¿no? Entonces le invitan ellos en el año 66, y en el 66 le dicen al director del campamento, un pastor que ya no está, ha ido a la presencia, le dice, quisiéramos que ustedes nos apoyen en un campamento de jóvenes. Ya, entonces dice, pero tiene que ir mi hijo, ¿no? 6 meses, está dando el lactar. Fui. Entonces fuimos creciendo, ya éramos 3, nació mi hermano menor, y nosotros nos decían los pavitos, porque en esos tiempos los campamentos eran de 15 días. ¿Tú qué número de hermano eres? Segundo. O sea, los 3 siempre nos llevaron a los campamentos. Ah, ya, y los como
ahí le decíamos los pavitos, estamos, o sea, te hablo de un mes entero en Kauai. Su. O sea, nosotros vivíamos en Kauai, un mes. Sí. 15 días con campamentos jóvenes, 15 días con campamentos familiares. Han ido reduciendo hasta 2 días, 3 días. Sí, Entonces, claro. nosotros vivimos, o sea, si puedo decir algo que yo me acuerde, mis imágenes, los olores, es la playa, Kauai. O sea, siempre, bueno, antes era como un campamento, una especie de vacación familiar. 15 días. Ya, pero, perdón, te cuento algo. No era vacación. Para nosotros sí. Para mi papá y mi mamá no. Ya. Porque era voluntariado. Claro. Ya. No digo, pero para quien iba a ese evento. Ya, O sea, sí. mi familia y yo vamos a un campamento familiar. Sí. Ya, pero son 15 días. Sí, Es sí. como tomar vacaciones. Sí. prácticamente. Y eran en carpas. Entonces, eso marcó mi vida. O marcó nuestra vida, la familia. O sea, yo te puedo decir, no ha habido año de todos los años de que no dejamos de ir a un campamento. Bueno, hasta que mi papá falleció, yo asumí, ya estaba casado, etcétera, asumí la dirección de campamentos familiares, ¿no? Pero todo eso marcó, he visto a mucha gente pasar por los campamentos. O sea, ahí sí te podría decir testimonios alucinantes, grandes, de gente que pasó por los campamentos de Kauai, Chosica, Quimo. O sea, ahí sí puedo decir de gente que nosotros conocemos en el ambiente cristiano, etcétera, o no en el ambiente cristiano, que fue cambiado su vida en un campamento. O sea, ahí sí te puedo decir eso. Es que sí me puedo imaginar la cantidad de experiencias que se viven al estar juntos en un solo espacio. Y la misma familia que a veces no tiene la posibilidad de almorzar juntos, cenar juntos, o el papá llega y el hijo ya está durmiendo, y después se va y el hijo no se ha despertado. Entonces, tener que una semana, 15 días en una misma carpa o juntos, Sí. debe ser una experiencia transformadora. Ya, claro. ¿Y ahora cómo ha cambiado? Porque Ya, ahora ha cambiado que no hay, ya en los campamentos ya no hay carpas. Bueno, hay carpas, pero ya más pequeñas, ¿no? Que comúnmente no la toman. claro, ahora bungalow, ¿no? Bungalows. Ahora, cuando son campamentos familiares, específicamente lo que estamos comentando es que como tú dices, ¿no? Ahorita me pongo a pensar, es una familia, ¿no? Te puedo hablar de los últimos años de campamentos. En una familia, como tú dices, el hijo adolescente, la hija que está en la universidad, que no se ven, que no almuerzan, juntos. Me imagino que tú también ha pasado, ¿no? No, quizás nosotros también, pero teníamos esa ventaja de estar en un campamento. Ahora los campamentos lo han reducido a 3 días, 2 noches. Pero eso es lo que marca, ¿no? La convivencia entre tu familia con otras familias. Ahora, me resulta interesante porque cuando yo conozco la fe, tú me preguntabas hace cuánto, yo soy cristiano hace que más de 10 años. Entonces, yo he vivido los campamentos, pero los de 3 días, los que dices, claro. no son los de 15. No. Pero ¿qué pasa? Que me resulta interesante saber que hay un ministerio o un equipo abocado específicamente a hacer campamentos, porque sí veo que las iglesias ahora han tomado esa misión como una logística personal o particular de la iglesia, pero que no tienen como esa especialidad, y me ha tocado que, por ejemplo, en Kauai he ido con un grupo de amigos a pasar un tiempo con Dios en Año Nuevo. Entonces estábamos en ese mood de vamos a pasar ese tiempo hablando con Dios, entregando nuestras cargas, pidiéndole esas nuevas cosas para el año, como que en esa onda espiritual. Y al costado, otro campamento cantando Malbicho a todo volumen. Era otra iglesia, pero no estaba, no sé, tenía otra tónica. Un conciertazo, cantando canciones de Pedro Sáenz Berti, rumbeando, perreando, Malbicho a todo volumen, y nosotros tratando de conectarnos con Dios ahí al costado. Y me pareció raro porque decía, bueno, es un club para cristianos, es una iglesia la que está ahí, pero tal vez como no tienen esta experiencia, esta expertise, esta logística o esta capacidad de haber hecho programas, ¿no?, correctos, puede desvirtuarse. Realmente es una especialidad esto de campamentos. Mira, buena pregunta. Una de las cosas que hemos aprendido en esto, una vez uno de los iniciadores de la Unión Bíblica, Paul Claro, todavía aún vive. Él tiene 90 años, él me decía, Jorge o Coco, me decía, si te doy una oportunidad de hablarle, no predicarle, me dice. Él me dijo eso cuando empecé con esto de los campamentos, con asumir la dirección de campamentos. Si te doy 3 días,
un grupo de 5, me dice, solo 5 personas jóvenes o familias, ¿qué les dirías a un campamento? ¿Qué harías? Cosa que ellos no, o sea, ¿qué harías para que ellos entiendan quién es Jesús en sus vidas? Ahí yo dije, sí, o sea, tendría que variar un programa. Primero tendría que decidir un programa. ¿Cómo en el programa puedo hablarle de Jesucristo? Es más, te digo, Andrés, ni siquiera hablarles de Jesucristo, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo es que hago que esa persona va a tener un encuentro con Dios, con lo que hemos estado hablando de mi papá lo que hizo mi papá durante 30 años, o menos? En 3 días. De verdad, Andrés. Sí. Eso es. Y algo que lo hemos aprendido, lo primero, amar a esa persona. Y amar implica servirle. Amar implica, me acuerdo de muchos campamentos, los primeros campamentos, servir significa, si llevas a un adolescente, disculpa lo que te voy a decir, fregado, un Jorge Arévalo de años, tengo que entender que ese chico, su papá o su mamá está pagando su plata y tiene que recibir el amor de Dios. ¿Cómo hago que ese chico adolescente o esa chica adolescente sea impactado por Dios, por el amor de Dios a través mío? Entonces cada vez que nosotros planificamos un campamento pensamos en cada uno, en cada persona que va a ir, tanto como el chico, la chica o la familia que conoce a Cristo, como el que sabe de Cristo o lo ha rechazado 1000 veces, pero tenemos que impactar su vida. Entonces, si hacemos un programa variado, yo pienso que el final de ese que fue sembrado la palabra, el amor de Dios en esa vida, ¿no? En 3 días, 2 noches, ¿cómo lo hacemos? Wow. Y eso es... Era el reto. Y ya, ese es el reto. Que quede impactado. ¿Y cómo queda impactado? Yo te puedo decir esta mañana muchos testimonios. El primer campamento que fui uno en la selva. Hasta ahora, ya pasó del año 97, me encontré con 6, 7 chicos, me dieron, como dirían un amigo, los más amarros me dieron, los más chicos, más movidos. Y hasta ahora son mis amigos. 2 de ellos han sido mis pajes cuando me casé. ¿Por qué? Porque traté de impactar la vida de ellos. Cómo es que los llevaba a hacer devocional en la catarata. Cosas que un chico a esa edad de 16, 17 años busca la aventura. Entonces, hasta ahora ellos me llaman, se han casado, ya tienen hijos, y me dicen, Coco, visítame, etc. Contacto, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta ahora. ¿Por qué? Porque tratamos de impactar la vida de un chico. Esa es la idea de un campamento. Que tú lo hagas a través de los juegos, de las dinámicas, de lo que tú quieras hacer, las actividades, pero la idea es poder impactar la vida de una persona. Ahora, ustedes no solo hacen campamentos para gente cristiana, hacen campamentos para gente no cristiana. Claro. ¿Y en qué varía ese programa? Porque, claro, yo imagino que, como tú dices, este reto de hacerle conocer a Jesús puede aplicar para ambos, pero la forma no es la misma porque la aproximación es distinta. ¿Cómo lo manejan ahora? Ya, te cuento una experiencia, ¿no? Gracias a Dios, cuando estuve asumiendo la dirección de director de campamentos, entramos a muchos colegios nacionales. Entonces, nosotros nos presentamos, vamos a hacer campamentos de valores, ¿no? ¿Tipo full day? O... No, campamentos, 3 días, 2 ¿sí? noches. Sí, hicimos varios. Qué loco. Entonces, hacíamos esto, ¿no? Le presentábamos el proyecto a los directores, le decíamos, mira, trabajamos así, esto. Y siempre ahora, para que puedan entrar las personas que nos están escuchando, nos están viendo, te van a decir, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Eres evangélico? ¿Eres cristiano? ¿Eres católico? Claro. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido durante estos años es decirle, mira, saben que soy cristiano y lo que nos interesa es sembrar valores. Porque dentro del curso de los colegios nacionales, etcétera, está el curso de valores. Ahora, claro, como testimonio también como te puedo... cívica, ¿no? Claro, no, había un curso de valores. Ahora, te puedo decir que en estos últimos 2, 3 años hemos entrado a colegios católicos, muy fuertes. O sea, donde mucha gente no sabe, voy a orar. Yo no digo que vamos a orar, o sea, y es más, en los últimos años van los grupos con sus mamás. Ese es otro caso. Qué loco. O sea, y yo te puedo decir como experiencia, hace 2 años hicimos
no estaba planificado. Teníamos un programa, pero hicimos, fueron chicos de quinta y secundaria, fueron pocos. Hicimos un tema de el amor del padre, ¿no? Y los chicos, los padres pidiendo perdón a sus hijos. ¡Oh, Señor Jesús! Nunca me voy a olvidar, había un oficial de la FAP. Se paró delante de todos y le pidió perdón a su hijo. Se supone, esa es la imagen, ¿no? El hombre no llora, etc. Pero el hombre se quebró y dijo, hijo, perdóname. Ahí me acordé de mi papá, lo contrario, ¿no? Que yo no he tenido tiempo para ti. ¡Wow! Dije, Señor, es porque el Espíritu Santo empezó a obrar. Yo no lo hice un culto, simplemente hablen. Y llegó un momento que empezó 10 de la mañana, 10 y media, era la 1 de la tarde y no terminaba. Porque los padres empezaron a hablar, a pedir perdón, a decirle, hijo, hija, perdóname porque yo en tus 15 años no pude hacer. O sea, solo lo hace Dios eso. Y no estaba planificado. O sea, mira, lo que me dices ahora sobre el tema de darles un espacio, es como hay una corriente, ¿no? Que venía de hace años que decía, la decisión de acercarse a Dios no es únicamente de Dios. Hay teologías respecto a eso, ¿no? La que solo Dios te escoge, otros que dicen que también el hombre tiene voluntad en ese acto de responder a Dios. Pero una propuesta era, tú tienes que preparar el ambiente, el espacio, el lugar propicio para que la gente pueda conectarse con Jesús. Y los campamentos pueden dar ese espacio, ¿no? Es como un retiro prácticamente. Y ahora, yo quiero decir algo, en la temporada actual estamos tan saturados de información que no tenemos un momento para sentarnos a hablar cara a cara, escucharnos o solo pensar. O sea, yo cuando lavo los platos, antes lavaba, me gusta lavar, y pensaba, ¿no? Es como un momento de autoterapia, ¿no? Una terapia de meditación, ahí, hablando y lavando los platos y pensando. Pero ahora pongo una serie en mi celular y estoy escuchando, viendo mientras lavo los platos. Entonces, ¿en qué momento medito? ¿En qué momento hablo? ¿En qué momento me confronto o Dios me habla a mí? Y creo que los campamentos serían un lugar propicio para eso, ¿no? Sí, bueno. Mira, una de las cosas, excelente la acotación, Andrés, una de las cosas es eso, aquí traigo un manual para que te lo quedes, y uno de los objetivos es utilizar los lugares naturales, donde, por ejemplo, en la playa, etc. Uno de los campamentos, nunca me voy a olvidar, digo, ya eran chicos más grandes, ¿no? Que ya piensan, entonces le decía, vayan, no misticidad, una de las cosas que he aprendido. Pero vayan a caminar a la playa es grande ahí, o caminen solos. Sin celular. No, aparte de eso. Y yo les aseguro, le digo, porque lo he experimentado yo también, sería otro testimonio, donde yo te aseguro, ese era ir sumando. Ni siquiera le decía que Dios te va a hablar, porque no entienden. Ese es un lenguaje cristiano. No eran cristianos. Donde lo que tú haces, empiezas a meditar, ni siquiera le dije meditar, empiezas a recordar cosas de tu vida. Oye, han venido chicos, mientras tanto los consejeros orábamos, para que Dios, porque Dios obre, claro. Obre. Ni siquiera le dijimos, ¿sabes qué Dios te va a hablar? No, pues, porque yo decía, ¿cómo me va a hablar? Pero Dios, nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios te habla a través de la naturaleza. Claro. Entonces ellos caminaban en la playa, ¿sí? Entonces veían cosas y regresaban muchos de los chicos llorando. Y luego ya en la noche, cuando decíamos la fogata, le decíamos cómo es que Dios a través de esa naturaleza habla. La Biblia lo dice, ¿no? Ya lo experimentaron, claro. Ya experimentaron el amor de Dios. Entonces es una de las cosas que yo aprendí, ¿no? Quizás ya después más grande, ¿no? Diciendo, Dios te va a hablar, claro que habla, pero nosotros no le dejamos hablar porque hablamos mucho. Sí, pues es cierto. O sea, yo quiero cerrar este episodio, este segundo episodio de esta tercera temporada de Hitos, quedándome con ese mensaje que das a los padres respecto a la perseverancia, a la firmeza, al mantenerse, dando un buen testimonio, al sembrar en sus hijos, ¿no? Y quisiera también que la gente se anime a participar en espacios así, en campamentos, en retiros. Vamos a dejar tu link en la descripción del video para que la gente pueda ver, pueda saber lo que estás haciendo, tal vez con su iglesia o tal vez como familia, porque me parece saludable.
tuve la oportunidad de viajar a Panamá con mi familia, con mi papá, con mi esposa y con mis 2 hermanos, porque mi hermano, el tercero, está con mi mamá en Panamá y no los veíamos hace años. Entonces yo estuve orando como loco con mi esposa para que Dios nos provea y les permita el tiempo, los recursos a mi familia para viajar todos. Somos 4 hermanos y ¿quién va a querer viajar tan lejos, coincidir en agendas? Y se dio. Y te digo, de verdad fue muy poderoso porque pudimos pasar tiempo después muchos años, estar juntos. El solo hecho de conversar, de ver a mis sobrinas allá, sí es cierto de que cuando uno dispone el espacio, Dios habla, Dios interviene. Y me da mucho gusto que estés sirviendo en esto de los campamentos. Así que, bueno, invita a la gente a participar en los campamentos, cierre el video y vamos. Ok, miren, perdón. Tenemos el privilegio de poder desarrollar campamentos para niños, adolescentes, jóvenes y familias. Ya sea en colegio, ya sea en tu comunidad, ya sea en tu iglesia, ya sea, no sé. Voy a ser sincero, hace 2 años que no vienen los campamentos familiares porque la mayoría, hablo de los pueblos cristianos, la mayoría está abocada en su iglesia, grupo. Claro. Pero algo que está resultando son los campamentos de niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, yo los invito, como decía Andrés, a poder experimentar eso, ¿no? Pásenme la voz, quieren hacer un campamento, quieren desarrollar esto. Es más, tenemos el privilegio de poder capacitar en campamentos. Ya, eso también lo hacemos. Entonces, y cuando hemos estado, esto me ha dado el privilegio de viajar a mucho, fuera de Perú y dentro de Perú capacitando, ¿no? Y algo que me olvidaba, tuvimos el privilegio de hacer 12 campamentos virtuales en la época de pandemia. ¿Virtuales? Llegamos hasta Inglaterra. ¿Por qué? Porque Dios abrió la virtualidad y le hicimos campamento cada mes, hacíamos un campamento. Entonces, para Dios no hay nada imposible, Andrés. Yo podría contar esas cosas. Sí. Gente de Inglaterra conectada con gente de Perú, con Ecuador, con España. Lo hicimos por un amigo, ¿no? Entonces, sí se puede hacer. O sea, definitivamente es una opción ahora mismo. Bueno, yo ya aprovechando que ya la virtualidad está en todos lados, pero sobre todo para conectarse, ¿no? Para estar cerca. Ahora, yo te invito que tú sigas a Jorge, a Coco, en su página, porque de hecho él tiene muchas propuestas y la idea es que tú con tu familia o con tu iglesia, o también si quieres ser capacitado en eso, participes en esto. Y no solamente es en Kauai, este club que está en el kilómetro 88 de la Panamericana Sur, sino también en otros lugares, ¿no? Sí, tenemos lugares en Chosica, tenemos lugares en Ica, hay un lugar, ¿verdad? Permítame robarte tiempo. Hay un lugar que van a inaugurarlo en Yungay, se llama Cusi. Es una pequeña... Y yo te voy a mandar el video. Han hecho un video espectacular que queda en el pueblo de Hongo. Ya, es un lugar precioso, está a media hora del Yanganuco y se ve al frente del Huascará. Entonces, ese es un proyecto que a partir de junio, Dios mediante, Andrés, te quiero ir, vamos, y de verdad, para que conozcas el lugar, te vas a enamorar de ese lugar. A partir de junio vamos a empezar a hacer campamentos ahí. Bien, muy bien. Ok, bueno, nos despedimos. Gracias por sintonizar, gracias por estar en contacto. Comparte el video, dale like, campanita, todo lo que tú sabes que tienes que hacer. Te invito a reflexionar en este mensaje. El amor del Padre es incondicional y perseverante. Así que sigue haciendo eso con tus hijos. Persevera porque Dios te va a hablar y les va a hablar a ellos. Así que nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Chao.